Esperemos que sigan incorporándose algunos otros asistentes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Hoy, 1 de junio de 2022, nos encontramos en la sexta ponencia, en la sexta sesión de esta segunda edición del Seminario Conjunto de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, que tiene por nombre Temas Actuales de Psicología, Neurociencias, Educación y Salud. Este seminario es organizado por los cuerpos académicos de Psicología, Desarrollo, Salud y Educación de la Facultad de Psicología y del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, el Cuerpo Académico Psicología de las Conductas de Riesgo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, del Cuerpo Académico de Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, y del Cuerpo Académico Estructura Social, Intersubjetividades y Cultura de la UAM Iztapalapa. Y también grupos de investigación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Facultad de Psicología y Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, todos estos son las instancias organizadoras. Este seminario se está llevando a cabo de marzo a noviembre del 2022 y cuenta con la participación de 16 ponentes que abordarán diferentes temas de actualidad en psicología, neurociencias, educación y salud. Los interesados podrán obtener una constancia de asistencia siempre y cuando cumplan con un 80% de asistencia, la cual se registrará al finalizar cada sesión mediante la apertura de un formulario de registro de asistencia. Para los detalles sobre los siguientes ponentes, fechas y registros, les pedimos mantenerse por favor atentos a las redes sociales de las instituciones organizadoras y que ahorita están mostrando en la pantalla mis compañeros. Bueno, sin más, es un gusto para nosotros recibir el día de hoy al doctor Felipe Evia de la Jara, quien nos presentará la ponencia titulada Pérdida y recuperación de aprendizajes básicos post-pandemia. Me voy a permitir leer su reseña curricular. El doctor Evia es doctor en antropología por el CIESAS, con un postdoctorado en el Centro Brasileño de Análisis y Planeación, y es profesor investigador del CIESAS Golfo desde 2009. Él es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y también del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, y también es miembro del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, de Mejoredu. En 2020-23 fue seleccionado para realizar una estancia de investigador invitado en el David Rockefeller Center for Latin American Studies en la Universidad de Harvard, y en 2015 recibió el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Nacional de Investigación en el área de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación se centran en la antropología política e investigación educativa, con énfasis en las políticas de participación ciudadana y contraloría social, combate a la pobreza, evaluaciones educativas y desarrollo municipal. Bueno, pues bienvenido, doctor Felipe Evia. Antes de cederle la palabra, quiero saludar con mucho gusto a nuestro público. Les invitamos amablemente a mantenerse atentos a la presentación, manteniendo su micrófono cerrado, por favor. Al finalizar la presentación, daremos un espacio para preguntas y respuestas que podrán formular en el chat o levantando la manita para quienes se encuentran dentro de la sesión de Zoom, por favor, y así poderles ceder la palabra. Le pido entonces, por favor, al doctor Evia que inicie su presentación. Bienvenido y gracias. Hola, buen día. Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Espero que se vea la pantalla correctamente. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy un poco asustado. Ustedes ya saben, ¿no? Cuando uno está... el chiste más rápido que uno hace con los psicólogos es decir, ay, pero estoy asustado de que me lean la mente, o que, ¿no? Si hay un psicólogo, si hay 20 psicólogos, peor tantito, ¿no? Porque además yo no soy psicólogo, soy quizá el único no psicólogo de esta sala, entonces ando un poco inhibido respecto a
a cómo pueda ser recibido esta parte de investigación. Espero que sean comprensivos, sean empáticos con este punto de vista interdisciplinar respecto a cómo se puede tratar el tema de la educación básica, la educación fundamental en esta época post-pandemia, ¿no? Entonces yo en este minuto, de lo que se trata esta plática, esta conferencia, tiene que ver sobre los conceptos de pérdida y de recuperación de aprendizajes básicos, ¿no? En este proceso después de la pandemia. Déjenme ver cómo paso aquí. ¿Cuáles son los argumentos centrales a lo largo de esta presentación? Van a ser tres, ¿no? En primer lugar, vamos a centrarnos en la primera afirmación. El primer argumento es que existe un rezago de aprendizajes. Y este rezago de aprendizajes es generalizado, no es anecdótico, no es una excepción, sino que es la norma. Y además se agravó durante la pandemia. En segundo lugar, vamos a revisar que para recuperar estas pérdidas y estos rezagos de aprendizajes, se ha generado una serie de prácticas basadas en evidencia, prácticas educativas basadas en evidencia, y que son factibles de implementar en contextos como los mexicanos, ¿no? Y también como los latinoamericanos, pero en general como en México se han implementado, se están implementando, y se pueden implementar diferentes prácticas basadas en evidencia. Y en tercer lugar, que esta implementación requiere un consenso político y social que va más allá de la escuela. Para implementar para hacer estos procesos de recuperación de aprendizaje, necesitamos generar un consenso político, un consenso social respecto a la importancia de la educación y a la necesidad de centrarse en aprendizajes básicos que tiene que construirse, ¿no? Entonces, primer punto, primer argumento, primera tesis, es que existe una situación de rezago de aprendizajes que es generalizado y que se agravó durante la pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, hay que entender, o nosotros utilizamos una definición de rezago de aprendizajes, la definimos y la doctora Samana Vergara López es quien la define así más claramente en un artículo, en un capítulo que tenemos en conjunto, como la carencia de aprendizajes esperados respecto a la edad y al grado escolar de los educandos, ¿no? Entonces, hay, por un lado, el rezago de aprendizaje tiene que ver con la carencia, ¿no? ¿Pero carencia de qué? De aprendizajes básicos, de aprendizajes fundamentales. ¿Y qué son los aprendizajes básicos o los aprendizajes fundamentales? Son estas habilidades, valores, actitudes, prácticas y competencias fundamentales que son consideradas necesarias, indispensables para seguir aprendiendo a lo largo de la vida según la UNESCO, ¿no? Por lo general, estos ocurren en los primeros años de educación básica, porque después de este periodo cuesta más adquirir estos aprendizajes fundamentales, ¿no? Y tienen además un costo muy importante de oportunidad. O sea, si estos aprendizajes no se adquieren al inicio de la educación básica, dejan carencias difíciles de compensar a lo largo de la trayectoria educativa, ¿no? Incluso pueden condicionar o determinar negativamente el desarrollo personal y social de los alumnos y pueden comprometer su proyecto de vida futura, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje fundamental, estamos hablando, y por eso que es más o menos todo lo podemos entender, tiene que ver con el poder leer, el poder comprender lo que leemos, el poder hacer operaciones matemáticas fundamentales, como saber contar, como poder identificar números, como poder hacer sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, en geometría poder identificar figuras básicas, poder leer la hora en un reloj, poder saber qué es más alto, qué es más bajo, poder hacer ciertas estimaciones, aprendizajes fundamentales, ¿no? Ahora, cuando no se tienen esos aprendizajes fundamentales o cuando no se adquieren en el tiempo en que tienen que adquirir, en el tiempo en que se supone que el sistema educativo está organizado para que se adquieran, ¿no? Que principalmente los primeros años de la primaria. En México estamos hablando primero, segundo, años básicos, digamos, son el primer ciclo importante donde se aprenden donde se fortalecen, se supone que se llegan a generar estos aprendizajes fundamentales. Cuando no se logran hacer esto, estamos en una situación de rezago, ¿no? Ahora, el rezago de aprendizajes se parece, pero no es lo mismo que el rezago educativo. Nosotros en México, sobre todo, tenemos una tradición larga, bibliográfica, digamos, con respecto al asunto del rezago educativo. Y el rezago educativo, y así existe una norma oficial mexicana que lo define, el extinto INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, también lo definía de la misma forma, y es como justamente
esta idea de personas que no van, que no asisten, que no acceden a la escuela, ¿no? Entonces, personas que están en rezago educativo son aquellas personas que no accedieron a la escuela y que por lo tanto no tienen el grado esperado a su edad, ¿no? Entonces, uno puede decir, una persona de 25 años que no terminó la primaria está en una situación de rezago educativo, ¿no? A partir de las reformas constitucionales del 2010, por ejemplo, que se hizo obligatoria la educación media superior, a partir de ahí, una persona de 18 años que no tiene terminada el bachillerato está en una situación de rezago educativo, ¿no? No terminó los años de escolarización obligatoria que el Estado mexicano define, ¿no? En 2019 acaba de haber un cambio constitucional donde se hace obligatoria la educación superior, entonces ahora estamos también en una situación que podríamos estar ampliando la idea del rezago educativo. Pero el rezago de aprendizajes no solo se presenta en los niños que tienen rezago educativo, o sea, o las personas que tienen rezago educativo, o sea, que no fueron a la escuela o que no terminaron la escuela, sino que, y esto es lo interesante, el rezago de aprendizaje también se encuentra dentro de las personas que asisten a la escuela, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos buscando rezago de aprendizaje no solo estamos viendo aquellos niños excluidos de la escuela, sino aquellos niños excluidos o rezagados del aprendizaje también dentro de la escuela. Y esto hace una diferencia importante, porque nosotros en México, afortunadamente, tenemos un grado de cobertura muy amplio, ¿no? O sea, digamos, ustedes se acuerdan, el objetivo mundial de desarrollo del milenio era que todos los niños accedieran a la escuela. Nosotros tenemos tasas de cobertura en primaria muy altas, cerca del 95% en todo el país. A pesar de eso tenemos tasas de secundaria, y con la pandemia también se redujo eso, alrededor del 85%, o sea, hay un 15% de chavos que todavía no terminan la secundaria. Veracruz es uno de los estados que tiene, entre paréntesis, una tasa importante, y también están en situación de rezago educativo, en esta idea de que no están asistiendo, alrededor del 30-35% de los chicos en edad media superior, ¿no? En educación media superior. Pero los que sí están asistiendo, que son el 95%, el 85%, el 60%, aún asistiendo no necesariamente tienen asegurados sus aprendizajes fundamentales, como lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, ¿no? Antes de pasar a la siguiente, hagamos una quinela. Pueden poner ahí en el chat, más o menos ustedes, ¿qué porcentaje de mexicanos de 10 años, de niños de 10 años, creen ustedes que no son capaces de leer un libro o de leer una historia y poder comprender una historia simple? ¿Qué porcentaje está en situación de rezago de aprendizaje de niños de 10 años? Calcúlenla, pongan un número, si ustedes saben o tienen un número más estimado, menos estimado, pónganlo en el chat a ver cómo estamos de estimaciones. 40%, dice Javier. 45 dice Ana María, 50 dice Diana. Pues antes de la pandemia, y este era el dato que se supone que el Banco Mundial, por ejemplo, desarrolló un concepto, que es el concepto de pobreza de aprendizajes, ¿no? Que justamente aquellos niños de 10 años, y de 10 años que son incapaces de leer y comprender un texto para su edad, ¿no? Y según el Banco Mundial, las estimaciones para antes de la pandemia estaban en los números que ustedes dicen, bastante cercanos, 51% estaba en situación de rezago de pobreza de aprendizajes en México en el 2018, según Banco Mundial. Pues después de la pandemia, y estos son datos que sacamos no con estimaciones de censo, sino que les fuimos a preguntar a los niños, el 67.7% de los niños de 10 años, de una muestra representativa en 2 estados de la República del Sur de México, estaban en situación de rezago educativo, ¿no? O sea, estaban de rezago de aprendizaje, perdón. No podían leer y comprender lo que estaban leyendo, ¿no? Y esto es muy, digamos, es muy coherente con las estimaciones que hizo el Banco Mundial respecto a los efectos que va a tener la pandemia en el rezago de aprendizaje. El Banco Mundial dijo a principios de la pandemia, Joao Acevedo, que es un colega economista del Banco Mundial, sacó un paper con estimaciones de PISA y otro tipo de estimaciones de SACMEC, de TERS, etcétera. Dijo, nosotros calculamos que hace alrededor del 60-62% de pobreza de aprendizaje, que se va a incrementar un 10% por lo menos de lo que ya venían en los países del sur global. En 2021 actualizaron, y con la cantidad de semanas cerradas las escuelas, actualizaron ese dato y dijeron, la cosa está peor de lo que nosotros esperábamos. Nosotros creemos que va a ser cerca del 70% de niños que están en situación de pobreza de aprendizaje después de la pandemia.
pues datos con niños reales, con niños de carne y hueso, no con estimaciones computacionales. En el caso mexicano en una muestra de 2 estados de Veracruz, perdón, 2 estados del sur de México, muestran exactamente eso, ¿no? O sea que alrededor de cerca del 70% no son capaces de leer una historia y de responder una pregunta de comprensión inferencial de un nivel de complejidad de segundo grado, ¿no? Y eso justamente entonces es lo que define la idea de pérdida de aprendizajes. Pérdida de aprendizaje se define, o la han definido diferentes colegas, como esta pérdida específica o general de conocimientos o habilidades que se dan en el progreso académico debido a lagunas prolongadas o a discontinuidades en la educación del estudiante, ¿no? Tradicionalmente, el concepto de pérdida de aprendizaje estaba muy limitado a las vacaciones de verano, ¿no? Cuando nosotros íbamos de vacaciones, salíamos en julio y regresábamos en septiembre, siempre llegábamos un poquito más abajo, ¿no? Porque pues, no leíamos en 2 meses, no hacíamos operación en 2 meses. Volver a meterse en la lógica escolar generaba entonces esta pequeña pérdida o grande pérdida de aprendizaje. Si nosotros, eso con las escuelas cerradas 6 semanas, 8 semanas, según el calendario escolar. Si nosotros cerramos 40 semanas, 50 semanas, 60 semanas las escuelas, como ha pasado con la pandemia, ¿no? Nosotros nos enfrentamos entonces a una estimación de pérdida de aprendizaje mucho mayor. Noam Mangris y colegas del Banco Mundial la definen como una combinación, por un lado, del deterioro de aprendizaje de los conocimientos que se olvidan con el tiempo, pero también con el coste de oportunidad del aprendizaje perdido. Es decir, el aprendizaje que los estudiantes habrían obtenido durante un año típico si no se hubiera producido el cierre de escuelas, ¿no? Entonces, cuando nosotros juntamos esa idea, estamos en una circunstancia de pérdida de aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que los niños hoy día, 2022, después de las escuelas cerradas 40, 50 semanas, tienen una pérdida de aprendizaje. Esa pérdida de aprendizaje es mucha, es poca. ¿Qué nos dicen los datos, ¿no? Y ahí también los datos nos dicen que para el caso mexicano, nosotros tenemos algunas fuentes, pocas fuentes, la verdad, ¿no? Tenemos una estimación que hizo los colegas de la Universidad Iberoamericana sobre encuestas que planteaban justamente una pérdida de aprendizaje importante. Tenemos una investigación que todavía no ha terminado de dar este dato específicamente en la Universidad Iberoamericana con los colegas de la Facultad de Educación, que estamos todos muy expectantes porque tienen una base de datos muy grande. Ellos replicaron el enlace en diferentes escuelas, ¿no? Y tienen entonces la posibilidad de poder hacer una comparación, pero tal como tal no la han publicado. Y tenemos un paper que publicamos también con la doctora Samana Vergara López, sobre este pérdida de aprendizaje. ¿Y nosotros qué encontramos? Nosotros encontramos que entre el 2019 y el 2021, a una muestra representativa por nivel socioeconómico, se dieron pérdidas generalizadas e importantes en todos los niveles socioeconómicos que nosotros analizamos. Nosotros agarramos una muestra de cerca de 3.500 niños, 1.300, 1.700 niños, no recuerdo bien el número, pero cerca de 1.700 niños, los medimos en el 2019, en el 2021 medimos a una muestra representativa en los mismos estados de esos niños y encontramos una pérdida importante en cada uno de los niveles socioeconómicos. Como pareciera evidente para el caso mexicano, pero no solo para el caso mexicano, hay mayores pérdidas de aprendizaje en el nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Pero en todos los estratos socioeconómicos hay pérdidas de aprendizaje, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en matemáticas, los niños en el 2019 tenían en una prueba que va del 0 al 9, digamos, tenían un promedio de 3.21 y bajaron un promedio de 2.17, ¿no? Pero también en todos los casos vemos que el nivel socioeconómico también se generó pérdida de aprendizaje. ¿Cuál es el tamaño de efecto de esas pérdidas de aprendizaje, ¿no? Aquí, como ustedes seguramente saben, en investigación educativa, sobre todo la que viene, que es la que yo más conozco, la que viene desde la economía de la educación, para justamente hacer comparable la pérdida de aprendizajes, la unidad de medida que se utiliza son las desviaciones estándar, ¿no? Se calcula el efecto, ya sea de una ganancia o de una pérdida, sobre desviaciones estándar, para no decir que sobre un promedio, sobre puntos de tercio, sobre puntos de PISA, se utiliza un número comparable, que son estas desviaciones estándar. Y nosotros encontramos, cuando comparamos las medias, entre las medias del 2019 y el 2021,
por nivel socioeconómico, tanto en lectura como en matemáticas, encontramos que hay un efecto importante de pérdida de aprendizaje. Nosotros lo situamos entre 0,34 para el estrato socioeconómico más alto y 0,45 el más bajo en lectura, y para 0,62 hasta 0,82 definiciones estándar en matemáticas, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay un rezago importante. Generalmente, sobre todo en investigación educativa que viene desde la economía, sitúan que un año escolar en promedio tiene una ganancia de 0,25 desviaciones estándar. Digamos, entre 0,2 y 0,3 desviaciones estándar representa un año escolar normal, ¿no? Entonces nosotros estos datos, extrapolándolos, uno podría inferir de estos datos que la pérdida de aprendizajes por lo menos fue de un año escolar para el caso de lectura y fue hasta 3 años escolares en el caso de matemáticas, ¿no? Nosotros, más que hacer esas extrapolaciones, nos resulta más útil y creo que más exacto hablar de desviaciones estándar y poder entonces hacer una medición sobre desviaciones estándar. Ahora, esta pérdida de aprendizajes fue un proceso generalizado en todo el mundo. Banco Mundial acaba de hacer una revisión sistemática de literatura sobre pérdida de aprendizajes y encontró que la pérdida, en más de 25 papers en todo el mundo, incluyendo el nuestro, encontró un rango de pérdida de aprendizajes muy significativo, ¿no? Lamentablemente en el caso mexicano somos los que mostramos la pérdida de aprendizaje más alto, pero en general ustedes pueden ver que como la siguiente gráfica lo muestra de manera mucho más clara, eso también está muy correlacionado con la cantidad de semanas que se perdieron, ¿no? Entonces semanas, digamos, el que le fue al segundo peor, digamos, tenía que ver Brasil, pero ustedes ven el vector de la X, digamos, son las semanas, y a mayor cantidad de semanas va aumentando, y hay una correlación clarísima, la pérdida de aprendizaje medida por desviaciones estándar, ¿no? Si nosotros tuviéramos mediciones, por ejemplo, de El Salvador o de Uganda, que han cerrado aún más semanas las escuelas que México, seguramente no estaríamos solitos aquí aislados en esta parte de abajo, sino que habría más datos. El problema es que hay pocos datos respecto a esto, ¿no? Ahora, el rezago de aprendizajes y esta pérdida de aprendizajes, como les digo, es generalizado, pero además es un problema que no nació con la pandemia, sino que viene previo a la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia ya estábamos en un proceso importante y serio de rezago de aprendizajes, que con la pandemia más vino a acelerar ese rezago de aprendizajes, digamos, ¿no? Estos son los últimos datos disponibles de UNESCO. UNESCO, para los que no lo saben, genera tiene un laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación, el YESE, que está ubicado en Santiago de Chile, y ellos sacan cada 4 años sacan un informe que ahora le llaman ERCE, que es el estudio comparativo y explicativo de calidad de la educación, y ellos van midiendo miden tercero de primaria y sexto de primaria en 2 habilidades, en lectura y en matemáticas. A partir del 2019 miden un tercer dominio, que es el de escritura, pero estos son los datos de lectura acumulados y de matemáticas acumulados. A su izquierda ven el de lectura, a su derecha ven el de las matemáticas, y vemos que en el caso mexicano hay 2 malas noticias, digamos. Una primera mala noticia es que en el 2019 un 37% de niños en lectura y un 35% de niños en matemáticas estaba debajo del nivel mínimo esperado, o sea, estaba en una situación de rezago de aprendizaje, ¿no? El mínimo esperado para su edad, ¿no? Pero si nosotros vemos, y esa es la primera mala noticia, o sea, que esto ya venía de antes de la pandemia, venía con problemas, ¿no? La segunda mala noticia es que venía aún peor en el 2019 que en el 2013. O sea, nosotros, los resultados de TERCE, que es la columna que ustedes ven a la izquierda, ubicaba el 33% de los que estaban en el nivel 1, y subimos a 37% en el 2019. O sea, en 6 años, en vez de disminuir este rezago de aprendizajes, aumentamos el rezago de aprendizaje. Y en matemáticas es lo mismo, pasamos del 30% en el 2013 al 35% en el 2019 de rezago de aprendizajes. Entonces estamos en una situación donde ya veníamos mal, y con la pandemia se nos aceleró este proceso de pérdida y de rezago de aprendizaje.
¿no? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que nosotros desarrollamos en CIESAS y en la Universidad Veracruzana, que se llama MIA, Medición Independiente de Aprendizajes, nosotros también realizamos una serie de mediciones independientes a las que hace UNESCO y a las que hace la Secretaría de Educación, y son bastante coincidentes respecto a este rezago de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, ojalá que lo puedan ver, pero ustedes ven ahí, ese es nuestro instrumento. Nosotros les pedimos a los niños, a una muestra representativa de Yucatán, que leyeran esta historia, que se llama El niño que no sabía reír. Espero que la puedan por lo menos imaginar, pero es una historia corta que tiene 3 o 4 o 5 párrafos, ¿no? Y después le pedíamos que respondiera una pregunta de comprensión inferencial. Esta pregunta, según la currícula mexicana, cualquier niño de segundo primaria tendría que ser capaz de leer un texto de esta complejidad y poder responder una pregunta de esta complejidad. ¿Qué encontramos antes de la pandemia? Que claro, en el bachillerato el 96% sí podía leer esta historia. Pero ojo, un 3% que bueno, puede estar en el rango del error de la muestra. Pero un 6.5 no pudo comprender o respondió inadecuadamente a la pregunta de comprensión diferencial. En tercero de secundaria, o sea, terminando 9 años de educación, el 8% no podía leer la historia y el 20% no pudo responder bien la pregunta. En sexto de primaria, el 27% no pudo leer la historia y el 35% no pudo leer la pregunta. Y en tercero de primaria, que es donde se supone que ya se podría hacer, solo el 29% pudo responder la historia, pudo leer la historia en voz alta, y solo el 16% pudo responder adecuadamente la respuesta de comprensión diferencial, ¿no? Y en matemáticas, algo así. Las restas son restas con acarreo o con transformación, por ejemplo, no sé, 23 menos 19, ¿no? O sea, que implican el acarreo o la llevada. El 13% de bachillerato tenían problemas para responder estas restas. El 30% de secundaria tenían problemas para responder restas. El 38% de sexto primaria y el 65% de tercero primaria, ¿no? Entonces, si nosotros, seguramente aquí los colegas de las otras facultades, si nosotros ponemos a hacer restas manuales y les quitamos los teléfonos y las calculadoras a nuestros alumnos de licenciatura o posgrado, digo, un porcentaje no ridículo estaría teniendo problemas para resolver restas, ¿no? Porque es un problema que no está asegurado. Y cuando nosotros les pedimos que resuelvan este problema, solo el 56% de chavos de bachillerato pudo responder este problema. O sea, pudo saber cuántos dulces gastó, espérenme, Sofía, creo que se llamaba la persona. Sí, ¿cuántos dulces gastó? ¿Cuánto gastó Sofía por los dulces que compró? En sexto primaria solo el 20% pudo responder esto, ¿no? Entonces, tenemos un problema, y ese problema se llama rezago de aprendizaje, ¿no? Ahora, ese rezago de aprendizaje, perdón, estamos aquí, ¿verdad? No es un problema que no tenga solución, ¿no? De hecho, como es un problema, tiene solución. Si no fuese un problema irresoluble, no sería problema. Todos los problemas para poder resolverse tienen que tener solución. La gravedad no es un problema porque no tiene solución. Para recuperar o para resolver este problema y estas pérdidas de aprendizaje, en la literatura sobre la investigación educativa se han generado una serie importante de prácticas educativas basadas en evidencia y que pueden implementarse en el caso mexicano para enfrentar este rezago, ¿no? Entonces, la segunda parte que vamos a ver ahora va a ser trabajar sobre cómo se pueden pensar o cómo se pueden calificar o identificar esas prácticas basadas en evidencia. En primer lugar, es importante entender, digo, para los que son de salud y de psicología, creo que no es lejano esto, pero para los que vienen de economía, de antropología o de inclusive de temas educativos, no es una literatura que uno esté familiarizado sobre las prácticas basadas en evidencia, ¿no? O sea, sobre la idea de poder generar evidencia que muestre por medio de diferentes métodos cuál es el efecto real que pueden tener ciertas prácticas, ¿no? Entonces, la idea general de las prácticas basadas en evidencia es identificar los efectos de diversas prácticas, en este caso sobre el aprendizaje. ¿Dónde se utiliza mucho la práctica basada en evidencia? Perdón. En salud, ¿no? En salud, lo de las vacunas, todo eso tiene que ver con toda una historia y todo un desarrollo científico muy importante que desarrollan y generan la medicina basada en evidencia, o la ciencia basada en evidencia, ¿no? O la economía basada en evidencia, que tiene que ver con esta idea
de identificar con el mayor rigor posible cuáles son los efectos que pueden tener algunas prácticas, en este caso, prácticas pedagógicas, ¿no? Por ejemplo, ¿las tutorías funcionan o no funcionan? O tener tener salones de 25 niños por sesión, o tener alumnos de 50 niños por sesión. ¿Funciona mejor uno a otra? No sabemos. ¿Tener profesores mejor pagados o peor pagados funciona mejor? Todo ese tipo de preguntas son las que la investigación educativa se responde con estas prácticas basadas en evidencia. Quizá la organización más importante respecto a esto es la de Campbell Collaboration, que es una organización civil académica, digamos, que reúne una serie de prácticas basadas en evidencia en diferentes disciplinas, en economía, en demografía, en educación, en salud, y ellos definen entonces estas prácticas basadas en evidencia como esta idea de identificar mediante diversos métodos, como revisiones sistemáticas de literatura, como evaluaciones cuasi-experimentales con grupo control, o con ensayos controlados aleatorios, los efectos de las distintas prácticas que tienen sobre el aprendizaje, ¿no? Y esta perspectiva entonces busca identificar y adaptar lo que funciona para poder aprender de los errores y dificultades, incluso en las innovaciones que se supone que funcionan cuando se implementan en la vida real, ¿no? O sea, la idea es que también de las prácticas basadas en evidencia no solo nos interesan aquellas prácticas que generan evidencia positiva o que funcionan súper bien y que tienen un efecto inmenso, sino que también uno aprende muchísimo del error, de aquellas prácticas que no tienen ningún efecto, o tienen poco efecto, o tienen menos efecto del esperado, porque nosotros ahí justamente donde con este proceso de ensayo-error es que vamos generando estas prácticas basadas en evidencia, ¿no? Y vamos entonces identificando qué cosas hacer para resolver o atacar ese problema que identificamos previamente, que es el de la pérdida del rezago de aprendizaje. Recientemente unas colegas uruguayas muy interesantes generaron un texto que compila una serie de programas de recuperación de aprendizajes, y ellas identificaron o definieron este proceso de recuperación de aprendizajes como aquellas intervenciones educativas diseñadas para acortar la brecha entre lo que un estudiante conoce y lo que se espera que sepa, ¿no? Denise Vaillant y María Esther Mancebo generaron entonces hicieron una sistematización bastante didáctica, siento yo, sobre cuáles son estas prácticas y cómo ponerlas en juego en América Latina y en nuestros países. Y ellas identificaron 6 modelos. Ellas dicen, hay literatura suficiente, hay un corpus, tanto en América Latina como en el mundo, que nos dice que si nosotros implementamos esto en las escuelas, podemos disminuir esa brecha entre lo que el alumno sabe y lo que se supone que sabe, ¿no? ¿Y cuáles son estas prácticas? Y ellas dicen, hay una primera práctica que es la de nivelación, ¿no? Que son estas intervenciones de corto plazo, basadas en la adecuación curricular, dirigidas a alumnos que tienen que recuperar contenidos o habilidades para continuar con el programa educativo regular, ¿no? Entonces, están ustedes, tendrán que estar sabiendo cosas de sexto primaria, y no saben hacer las fracciones, entonces los ponemos nada más a un programa corto de nivelación para que puedan saber primaria, termina ese programa y siguen ustedes con el proceso, ¿no? Un segundo proceso, o un segundo modelo, es el modelo de aceleración de aprendizajes, donde el foco, si bien son similares o tienen mucho que ver unas con las otras, el foco, según estas autoras, sí puede ser diferente, sí se puede distinguir. Y el foco en este proceso es sobre todo el del aceleramiento de aprendizajes, es el que tiene que ver con el tema de la extraedad, o sea, de cómo asegurar o cómo agilizar que aquellos niños que por alguna razón de desventaja abandonaron la escuela o dejaron de ir a la escuela, pueden acelerar el aprendizaje, sobre todo los que tienen más edad, para nivelar, digamos, para generar ese proceso de acortar esa brecha, ¿no? Hay montones de modelos de aceleración de aprendizaje, muchos que tienen que ver, por ejemplo, nosotros justamente hoy por hoy estamos desarrollando un proyecto grande de aceleración de aprendizajes en varios países de Centroamérica y de Sudamérica y de México, por medio de tutorías remotas, ¿no? Llamar por teléfono y hacer tutorías remotas para acelerar estos aprendizajes. El tercer elemento justamente es el de tutorías, que es un apoyo específico de estudiantes por parte de tutores que complementan la labor docente para regular el logro objetivos de aprendizaje. Las tutorías pueden ser de muchísimas formas, pueden ser de 1 a 1, puede ser de un tutor a varios grupos, a varios niños, pueden ser tutorías entre pares, pueden ser tutorías de maestros, pueden ser tutorías para profesionales. Hay diferentes modelos de tutoría, ¿no?
un cuarto punto, y en ese punto nos vamos a extender un poco más, porque es el punto que nosotros desarrollamos en América Latina, y ahí también somos los que hemos generado la mayor cantidad de evidencia sobre esto para la región, es sobre el principio de teaching at the right level, o enseñar al nivel adecuado, que es asignar a los alumnos en grupos en función de sus niveles de competencia, lo que realmente conocen más del grado escolar que se conoce, ¿no? O sea, entonces, digamos, piensen ustedes en las clases de inglés que han ido o de otros idiomas, que los agrupan no por su edad, no juntan a los de 25 con 25, sino que por su nivel, por el nivel que traen de competencia, ¿no? O sea, juntan a los básicos con los básicos, a los intermedios con los intermedios, en intervenciones cortas. Una quinta es la extensión de tiempo pedagógico. La escuela a tiempo completo, por ejemplo, sería un programa de recuperación de aprendizajes donde se aumenta la cantidad de tiempo que los niños pasan en el sistema educativo. Y un sexto nivel que también está muy interesante, porque se ha desarrollado de manera importante, con muchas limitaciones, pero también con mucha investigación, son los aprendizajes por computación, ¿no? O sea, con software especializado, que tiene la gran ventaja que puede ser muy adaptado a la velocidad y a la necesidad específica de cada niño, ¿no? Hay, por ejemplo, GPAL, que es este laboratorio contra la pobreza que tiene el MIT, que tiene Banerjee y Duflo. Acaban de publicar más de 10 evaluaciones randomizadas sobre aprendizaje por computadora en China, ¿no? Si los chinos, que tenían un montón de desarrollo de software, etcétera, si los niños aprendían mejor con computadora que con libros o sin computadora, ahí hicieron varios experimentos interesantes los colegas del GPAL. De todas estas, como les digo, estas 6, en el 2020, diferentes colegas del Banco Mundial hicieron una comparación que se llamaba ¿Cómo mejorar los efectos educativos? Y compararon más de 150 intervenciones, y de esas 150 intervenciones, las más eficientes tenían que ver justamente con dar información sobre los beneficios y la calidad educativa a los padres, pero la otra sobre intervenciones basadas en el nivel de instrucción sobre el nivel de aprendizaje y no el grado escolar, o sea, teaching at the right level. Y estas son las que más evaluaciones han tenido, o las que más efectividad han mostrado en términos costo-efectividad, ¿no? Y esta idea de enseñar al nivel adecuado es una idea que originalmente se llevó a cabo y se desarrolló en la India por medio de una organización que se llama Pradhan, que es una organización civil muy grande, muy importante, y desarrollaron esta idea de poder generar actividades específicas identificando cada nivel de aprendizaje. Nosotros esto lo trajimos para el caso mexicano, y generamos esta idea de enseñar al nivel adecuado, que es una adaptación literal de cómo funciona esto, y que se basa, digamos, en 3 principios pedagógicos, que si quieren más tarde los podemos conversar más profundamente, si así les interesa. Uno tiene que ver con el enfoque constructivista, o sea, la idea, ¿por qué funciona Teaching at the Right Level? Nosotros creemos que, porque no es un principio, más bien porque es un principio pedagógico, no organizativo, no es una forma de organizar a los niños, es una forma de enseñar, ¿no? Y se basa, en primer lugar, en reconocer y utilizar el aprendizaje efectivo que los niños tienen, ¿no? No asumir de que los niños traen un aprendizaje, sino partir del aprendizaje efectivo que los niños tienen y de ahí empezar a construir el aprendizaje, ¿no? Un segundo elemento fundamental, un segundo principio fundamental, es el de la educación como una práctica social y como un agente socializador. Nosotros rescatamos toda esta práctica pedagógica freiriana y otros colegas que han trabajado más temas pedagógicos, de que la educación es un proceso eminentemente social, ¿no? Es una forma, ya decía Durkheim, ¿no? Al comienzo, la educación es una forma de socialización, nosotros de formarnos en sociedad, ¿no? Y justamente como eso es muy colectiva y es muy social. Nosotros como humanos aprendemos, y ahí seguramente ustedes saben mucho mejor que yo, psicólogos, todos estos procesos de aprendizaje, la importancia que tiene el aprendizaje colectivo para poder llevar a cabo esta idea, este proceso de aprendizaje. Y finalmente, la importancia que tiene la evaluación formativa, ¿no? O sea, nosotros creemos que la evaluación para el aprendizaje y no del aprendizaje es una evaluación que ayuda y que digamos, fomenta esta idea de poder enseñar en el nivel adecuado y que esto sea efectivo, genere evidencia que permita decir de que esto, si nosotros llevamos a cabo este tipo de actividades, los niños van a disminuir esa brecha de aprendizaje, ¿no? Nosotros en el caso mexicano, como les digo, hemos desarrollado una serie de cursos de recuperación y aceleramiento
en diferentes modalidades, tanto escolares como extraescolares. Las escolares se llevan a cabo al interior de la escuela, por ejemplo, en lectura, perdón, en primarias y en secundarias, y las extraescolares las hemos desarrollado en cursos de verano, perdón, en casas de lectura, en casas de cultura, en bibliotecas municipales, con organizaciones civiles, pero también en cursos de verano con municipios, ¿no? Nosotros hemos tenido convenios de colaboración con diferentes municipios y se han llevado a cabo cursos de verano. Ahora, todas estas intervenciones tienen las mismas características, o tienen características muy similares, y son estas 4. En primer lugar, son intervenciones cortas, o sea, no piensan ser intervenciones que se desarrollan durante un año escolar completo, no es una sustitución de la escuela, sino que son intervenciones que entran, intervienen y salen, digamos, ¿no? Alrededor de 20 sesiones. Están diseñadas en este principio de Teaching at the Right Level, utilizan metodológicamente una serie de actividades combinadas para maximizar el aprendizaje, que también es otro principio desarrollado por Pratchett, y además están manualizadas, ¿no? O sea, todas cuentan con documentos fases, herramientas didácticas, secuencias didácticas que le permiten a las personas que los llevan a cabo poder ceñirse a la guía didáctica y poder llevar a cabo esto. Por lo tanto, podemos trabajar con tutores, con facilitadores, con egresados de escuelas normales, con maestros jubilados, con chavos en localidades que le quieren echar muchas ganas, o sea, con diferentes modelos de escalamiento. ¿Y cómo nos ha ido? Nosotros esto antes de la pandemia, nosotros habíamos llevado a cabo estas intervenciones en cerca de 17.000 niños, ¿no? La verdad es que más niños, pero ya medidos con una medición pre y post, o sea, los medíamos al inicio, los medíamos al final, y veíamos si tenían algún tipo de avance, y en todas las intervenciones educativas y de manera consistente, tanto en las escolares como en las extraescolares, y en lectura y en matemáticas, vemos que hay un avance estadísticamente significativo de cómo los niños entran, o digamos, de cuáles son los aprendizajes que tienen al inicio y cuáles son los aprendizajes que tienen al final, ¿no? Nosotros también hemos podido realizar con mucho más dificultades evaluaciones rigurosas. Nosotros llevamos a cabo una evaluación donde utilizamos un grupo control. Esta no fue randomizada porque hicimos cursos de verano. Las personas que inscribieron el curso de verano llegaron hasta la lista de espera, y entonces utilizamos la lista de espera como grupo control, medimos al inicio, y luego el segundo, los de la lista de espera pasaron a recibir el curso de verano en la segunda fase, digamos. Entonces pudimos tener una comparación entre grupo control y un grupo experimental con grupo control, perdón, y vimos también de que en el caso de los cursos de verano sí hubo una diferencia significativa entre grupo control y grupo de intervención, ¿no? Después de la pandemia, después de la pandemia nosotros generamos estos campamentos MIA, que así es como nosotros los llamamos, y que resumen esta idea de estas intervenciones para poder aplicarse en las escuelas, ¿no? Nosotros hemos aplicado esto a más de 6.000 niños en Guerrero y en Chiapas, y estamos trabajando con Tabasco, con Nuevo León, y ahora con la Secretaría de Educación Pública, con toda la SEP, para poder implementar esto en la mayor cantidad de escuelas posible, ¿no? Y para eso, entonces, estos campamentos, que después también si quieren podemos hablar más de eso específicamente, como el proceso de escalamiento, pero estos campamentos se implementan con 2 fases. Digamos, la primera fase es que capacitamos a los docentes, a los facilitadores para que puedan llevar a cabo estos campamentos, y la segunda es cómo se desarrollan estos campamentos en una serie de fases. Y hemos generado entonces cursos en la plataforma México X, que son estos módulos de MOOC o de aprendizaje autodirigido, tanto para generar campamentos MIA como para las herramientas diagnósticas para el regreso a la escuela. O sea, para que los docentes puedan implementar estas evaluaciones formativas y de medición que permitan saber y permitan generar evidencia si esto funciona o no funciona, qué tanto funciona, qué tan poco funciona. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Guerrero, esto ya post pandemia, en los campamentos que hicimos en Guerrero, vimos también que cuando comparamos los resultados pre y post, obtuvimos un incremento importante, o sea que los campamentos sí generan un efecto importante, cerca de 0,22 desviaciones estándar en lectura,
También en todos los grados escolares nosotros trabajamos aquí en niños entre tercero y sexto de primaria, y vemos claro que los niños de tercero son los que tienen una ganancia más importante, más alta, pero en general todos reciben una ganancia importante. Los de quinto también son casi 10 puntos que reciben de ganancia. Y en matemáticas aún el efecto es más importante, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros iniciamos los campamentos en Guerrero, estos son datos de Guerrero, con el 22% de niños que podían realizar restas con acarreo, entre tercero y sexto de primaria. Y después de nuestras intervenciones, casi el 50% sí pudo responder, o sea, más de 28%, tuvimos una ganancia de más de 28 puntos de niños que podían responder las restas. A pesar de eso, aún con nuestras intervenciones, más de la mitad de los niños entre tercero y sexto no son capaces de responder una resta con acarreo, ¿no? Y de nuevo vemos aquí que quinto y tercero de primaria tienen ganancias muy importantes de aprendizaje. Ahora, no basta, y este es el tercer punto, y con esto voy cerrando la conferencia, este es el tercer argumento, no basta en tener evidencia, ¿no? No basta en identificar el problema, no basta en generar la solución, y en decirle a Secretaría de Educación, autoridad educativa, director de escuela, supervisión escolar, si ustedes implementan esto, van a tener estos resultados, sino que hay un tercer factor, y es un tercer factor, digamos que tiene mucho menos que ver con la investigación educativa y tiene mucho más que ver con la antropología política, con la economía política, y que tiene que ver con la idea de que para que se implementen estas soluciones, se requiere de un consenso político y un consenso social que va más allá de la discusión escolar, ¿no? Y que va más allá incluso de la investigación educativa, ¿no? Nosotros cuando analizamos este asunto más desde la política educativa, ¿no? Nosotros tenemos que entender cuál es la economía política de las políticas educativas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con la economía política? Esto es un término que viene desde antes que se generara la economía. De hecho, la economía se divorcia de la política porque justamente con el concepto de economía política en el siglo XIX, pero tiene que ver con estos arreglos institucionales específicos que caracterizan a los procesos de diseño y de implementación de las políticas. O sea, la idea es que las políticas se implementan, se diseñan, no en el vacío, sino que en una lucha, en una serie de arreglos institucionales entre diferentes actores con diferentes recursos de poder, con diferentes agendas políticas, y que van interactuando entre ellos y van generando arreglos institucionales que permiten hacer unas cosas y que inhiben hacer otras cosas. ¿Y cuáles son las discusiones que la economía política del sistema educativo mexicano ha tenido en los últimos 50 años, 40 años? Han estado en torno a tres elementos. Ninguno de estos elementos tiene que ver con lo que acabamos de ver en la hora o en los 50 minutos que llevo hablando, ¿no? La discusión más importante que hemos tenido en términos de reforma política o economía política, cuando uno quiere analizar, bueno, la gente que habla de educación en México, ¿de qué habla? ¿No? Eso es la rectoría del Estado, ¿no? O sea, la relación entre los sindicatos y la autoridad educativa se ha llevado las últimas 4 reformas educativas, desde el 92 estamos discutiendo eso, no hay congreso del COMIE que no tenga 4, 5, 6 mesas sobre esto, todos los analistas políticos que trabajan sobre este tema han escrito en algún minuto sobre esto, etcétera, ¿no? Segundo gran tema que opaca, que anula esta discusión sobre el rezago de aprendizajes y sobre cómo recuperar estos aprendizajes tiene que ver con las políticas docentes, ¿no? O sea, los docentes como actor, recuerden ustedes, son un actor muy importante, son un actor político importante. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación es el sindicato más grande de América Latina, tiene casi 1 millón de afiliados, entre los activos y los que están en retiro. Tienen muchísimo poder, nosotros lo hemos visto en nuestros países, en nuestros estados, varios de ellos, no hasta hace mucho ponían a los secretarios de educación a nivel estatal, tienen una fuerza poderosísima. La idea del Bester Gordillo todavía está presente, digamos, en las discusiones educativas. Toda esa discusión opaca, disminuye, invisibiliza este problema, ¿no? Y el tercero, que también es una moda, que estamos hoy día en pleno proceso, es sobre discutir los planes y programas de estudio. Ustedes saben, pueden ponerlo en el chat también, ¿cuántas reformas curriculares hemos tenido en los últimos 20 años? No, que 20, ¿10 años? Bueno, no de 20. O sea, ¿cuántos planes de estudio hemos tenido? ¿O cuántas discusiones sobre esto hemos tenido? Pónganlo en el chat a ver si
si estamos más o menos bien o más o menos mal. 4, un poco más. Reformas sí, pero reformas curriculares, rollo curriculares, según Alma Maldonado, hemos tenido entre 8 y 10 en esa misma época. O sea, casi cada 2 años, cada 3 años estamos cambiando el modelo educativo, ¿no? De hecho, hoy día, no sé si hay algún docente aquí, pero los docentes están trabajando con 2 modelos educativos, están trabajando con el modelo educativo del 11 y con el modelo educativo del 17, y ya se viene un tercer modelo educativo del 22, ¿no? Si nosotros hacemos esto, por ejemplo, hacemos una búsqueda rápida de Google y ponemos así cuáles son las discusiones. Estos círculos no son estadísticamente, no son matemáticamente representativos, nada más son indicativos, digamos, ¿no? Pero si uno pone nuevo modelo educativo, 32 millones de resultados, ¿no? Que estamos discutiendo, así que uno ve en el Google 32 millones de resultados. Si uno ve cuál es la otra gran discusión que tenemos sobre la desaparición de programas, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo y toda esa discusión sobre escuelas de tiempo completo en estos últimos años, en este último año, de hecho, 22 millones de resultados. Y si nosotros ponemos recuperación de aprendizaje, para el caso mexicano, 14 millones de resultados. O sea, hay una discusión que está muy centrada en este asunto de los planes de programas de estudio o de la política educativa y muy poco centrada en cómo promover y cómo recuperar aprendizajes. Recientemente, y casi pasó de noche, la Secretaría de Educación generó esta estrategia nacional para promover las trayectorias educativas y mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha leído? ¿Alguien sabía su existencia? Si puede poner así en el chat sí o no. Sí, ya Vicente había dicho ALG, y dije, chico, wow, está densa, pero no. Pues casi nadie sabe, ¿no? O tenemos cierta idea de que algo se generó, pero, ¿no? Y esto finalmente es la estrategia más importante que tenemos que tener para trabajar en esto, ¿no? Y nosotros vemos, por ejemplo, en un barrido muy rápido, pero si nosotros vemos, por ejemplo, cuáles son las discusiones, ¿no? ¿Dónde están las discusiones, ¿no? Aquí uno puede ver, por ejemplo, lo que hice de manera muy rápida fue ver cuáles eran las últimas columnas de opinión de los 3 o los 4 personalidades educativas que trabajan, que tienen espacio en los diarios impresos para hablar sobre el tema educativo, ¿no? Carlos Ornelas, es mi emérito del UAM. De nuevo, mucho CENTE, mucho marco curricular, pero sobre el efecto de los aprendizajes en sus columnas de opinión, muy poco. Gilberto Guevara Niebla también generó un libro reciente muy interesante sobre la regresión educativa, y es que justamente es la idea de que en términos educativos es como un balance sobre este gobierno y lo que ha hecho respecto a la educación, y también el tema de los aprendizajes aparece muy desdibujado, muy mal, ¿no? Y estamos en un proceso, no solo en el tema educativo, pero también en el tema educativo, de una tremenda polarización, ¿no? Entonces, donde hay 2 bandos, un bando pro gobierno, un bando contra gobierno, y que ahí estamos peleándonos constantemente, y vamos viendo que, por ejemplo, esta fue la última, imagínense, la última evaluación que logré conseguir pública sobre una evaluación del gobierno, no sobre el presidente López Obrador, sino sobre las políticas educativas en el 2020, que esto es un informe de reforma. Casi la política mejor evaluada, después de los programas sociales, era la de educación, ¿no? Aún teniendo un 37% de niños que son incapaces de leer un texto, ¿no? O sea, a pesar de eso, la idea es que el problema en la educación no está en los aprendizajes. Está en los planes de estudio, o bueno, puede estar en los aprendizajes, pero la solución no está en generar prácticas basadas en evidencia, no está en hacer cosas que funcionen. Está en los planes de estudio, está en quién dirige la educación, está en cómo aseguramos que los mejores docentes permanezcan en el sistema, etcétera, ¿no? Y tenemos entonces discusiones que están como atrapadas, ¿no? Y estamos como atrapados en una falta de consenso respecto a qué hacer para recuperar el aprendizaje, ¿no?
Por ejemplo, las columnas de David Calderón, que seguramente se lo conocen, no han escuchado de él, que el de Mexicanos Primero, ¿no? También escuelas de tiempo completo y casi de ahí no sale. En el caso de Manuel Gil Antón, muchísimo sobre educación superior, que bueno, es su tema, ¿no? Pero muy poco sobre el asunto de esta estrategia que se está discutiendo. Y de hecho las personas que discuten esa estrategia son 3, 4 personas, digamos. Estamos como en una discusión muy difícil para generar un consenso político como el que necesitamos, para poner esto realmente al centro y poder entender de que el rezago de aprendizaje es un problema público, urgente, ¿no? Que es más urgente que los planes de estudio, que es más urgente saber si son neoliberales o nacionalistas, digamos, ¿no? O sea, eso está bien para posterior, pero para ahorita tenemos que asegurar que los niños sepan leer, ¿no? Si no... Y ya con esto voy terminando, y la propuesta, quizás la discusión, uno la intento ordenar como podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío finalmente, ¿no? O sea, en este tema de recuperación, pérdida de aprendizaje, recuperación de aprendizajes, yo generalmente veo las cosas con el vaso medio vacío, ¿no? Y podríamos decir que, bueno, que si nosotros vemos en el vaso medio vacío y hacemos un recuento de este proceso, a pesar de los avances que tenemos en la medición, de los avances que tenemos en entender la magnitud y la dificultad que tiene el problema público, las autoridades políticas y las autoridades educativas en México no están viendo la magnitud del problema. Ni están viendo sus efectos ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? O sea, el rezago de aprendizajes impacta la posibilidad de construir trayectorias exitosas. Nosotros vamos a estar, si no hacemos nada al respecto, las previsiones más optimistas es que los niños que no aprendieron bien a sumar y a leer entre el 2020 y el 2022, en el 2025, 2026, van a tener cada vez peores resultados educativos. En el 2027, 2028, cuando estén pasando de la primaria a la secundaria, van a caer mucho más y vamos a aumentar la situación de rezago educativo en vez de disminuirla, ¿no? Porque justamente los costos futuros que tiene no asegurar aprendizajes fundamentales ahora son gigantes, ¿no? RISE, que es un proyecto que tiene la Universidad de Oxford, sitúa en cerca de $1 trillón el efecto futuro y presente económico que va a tener la pandemia solo en educación, solo por no asegurar aprendizajes fundamentales, ¿no? Y el tema además también, cuando uno lo ve en contexto, es que a diferencia de otros países, más bien, a diferencia de México, otros países sí han desarrollado el rezago de aprendizaje mucho más en serio, ¿no? En el caso de la India es quizá el caso más significativo. Digamos, el caso de Corea, Singapur, que lo hicieron en la década de los 70 y que hoy día les compramos celulares, autos y les consumimos música y cine, ¿no? Tiene que ver con esas reformas educativas que hicieron en los 70. Pero en 2020, en 2019, la India, que es el segundo país más poblado del mundo, generó una ley, su gran reforma educativa fue asegurar aprendizajes fundamentales. O sea, fue asegurar de que todos los niños en la India sepan leer y sepan escribir al terminar la primaria. Y sepan sumar. Nosotros no, aún teniendo leyes de primera y qué sé yo, tenemos que el 60% de los niños no son capaces de responder y de leer un texto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos el vaso medio lleno, perdón, medio vacío, lo podemos ver así. Ahora, si lo vemos medio lleno, ¿no? Y esta es la idea para no terminar tan negativos y irnos ya a apagar el changarro y a tomar la cerveza, sino para ponernos a pensar y ver qué alternativas tenemos, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos que son importantes. Y el primero es que estamos en una de las cosas que dejó la pandemia, yo creo que más interesante es que hay una comprensión más amplia sobre el impacto que tiene el rezago de aprendizaje, ¿no? Y en particular los docentes, que son los que más lo sufren, yo siento, de manera anecdótica, no tengo datos sistemáticos, pero cuando converso con los maestros, cuando escucho su sentir en muchísimos casos, sí están muy claros de cuáles han sido los efectos negativos que ha tenido la pandemia respecto a los aprendizajes, ¿no? Y muchísimos están dispuestos a hacer algo. Nosotros en los MOOC, estos que presentamos, el jueves teníamos 600 inscritos. El lunes, después de los consejos técnicos escolares, tenemos 17.000 inscritos. O sea, hay cerca de 17.000, 15.000 maestros que están interesados en poder capacitarse para hacer algo al respecto, ¿no? Por otro lado, nosotros estamos convencidos de que la investigación educativa juega un papel fundamental para generar, para aportar evidencia y conocimiento, para generar mayor práctica basada en evidencia.
Nosotros sabemos que la discusión o el maridaje entre políticos y evidencia siempre es muy difícil, ¿no? Inclusive con el tema de las vacunas, o sea, con otros temas eh, mucho más duros, digamos, en términos como científicos, tenemos todavía problemas para creerle a la evidencia y para generar políticas basadas en evidencia. Imagínense en el caso educativo. A pesar de eso, viendo el vaso medio lleno, estamos mucho más avanzados y adelantados respecto a hace 10 años, hace 20 años, sobre cuál es la importancia que tiene estudiar sistemáticamente las intervenciones pedagógicas y qué efecto pueden tener, y por ahí hay una agenda de investigación amplia, gigante. Por cada education.org, que es una organización que se dedica a hacer análisis sistemáticos de literatura, confirma que por cada 19 análisis sistemáticos que se hacen en salud, se hace uno en educación, ¿no? Entonces tenemos una ventana de oportunidad fundamental, gigante en investigación educativa para poder generar evidencia sistemática, científica, basada en evidencia, rigurosa, que permita entonces avanzar, como han avanzado otras disciplinas científicas, también en investigación educativa. Y ojo, no, esto no quiere decir que sea positivista, ni que sea... No, están hablando con un antropólogo del CIESAS postpositivista, digamos, ¿no? Tiene que ver con la idea justamente de crear un corpus de investigación serio, riguroso, con una metodología clara, que pueda eventualmente ser replicable, que pueda entenderse, que pueda tener claro cuáles son los puntos ciegos y las limitaciones que tiene esta investigación para seguir avanzando. Y el tercer punto, y con esto cierro, es que también en términos de política y de economía política, la educación sigue siendo una de las promesas más fuertes, ¿no? O sea, sigue siendo un elemento que nos une y que nos reúne como comunidad política, ¿no? Y esto puede ayudarnos a trascender esta dinámica de confrontación y polarización social. O sea, uno de los pocos áreas donde podríamos encontrar un espacio de convivencia y de cohesión, de comunicación política, donde todos estamos de acuerdo, es que todos los mexicanos, ya sean rubios, morenos, pelirrojos, del PRI, del PAN, del PRD, etcétera, estemos de acuerdo en que nuestros niños tengan la mayor calidad de aprendizaje posible, ¿no? Y vayan a la escuela, porque todos hacemos el esfuerzo para que los niños vayan a la escuela, permanezcan en la escuela y aprendan en la escuela, ¿no? Entonces ahí realmente yo creo que hay una parte que no hay que desdeñar y que es realmente muy importante el asunto de entender de que la educación sigue siendo una promesa importante, ¿no? Cada vez más erosionada en el caso mexicano, sí, cada vez más erosionada, ¿no? Cada vez la educación se enfrenta a problemas relacionados con que ya no es la gran herencia o el gran modelo de movilidad social, es cierto. Pero a pesar de eso sigue siendo el modelo de movilidad social legítimo más importante que todavía tenemos, y sobre eso tenemos que seguir construyendo, ¿no? Pues eso era más o menos como la parte de la plática. Espero que no haya sido muy árida para psicólogos. Cualquier cosa está ahí en mi correo electrónico. Si quieren saber más sobre los contenidos y los papers, los artículos que se han generado respecto a esto, también está ahí la liga para el repositorio, y dejo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera, por esta excelente ponencia. Antes de pasar a la sección de preguntas, les recordamos a los asistentes que accedan al formulario que aparecerá en el chat en vivo y que ahorita van a colocar, o creo que ya colocaron, no, todavía no, ahorita lo colocan, para registrar su asistencia a esta sesión. Bueno, esto es importante para quienes al final del ciclo de ponencias quieran obtener una constancia de asistencia. Como saben, tenemos una palabra clave. La palabra clave del día de hoy es aprendizaje. Bueno, ahora daremos inicio a la sesión de preguntas. Vamos a ver si les pedimos que, como les decía yo al principio, si pueden poner sus preguntas acá en el chat, los que están en Zoom, y los que están en Facebook también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Y nos dice nuestro ponente que nos deja la presentación por si a alguien le interesara.
Ya está el link de acceso a la lista de asistencia, está en el chat, y también está la palabra clave, que es aprendizaje. Y bueno, aquí empiezan algunos comentarios a manifestarse en el chat. Dice: me gustó mucho su ponencia, muy enriquecedora, gracias, nos dice Brenda Estela. Diana Karina nos dice: muchas gracias, doctor Evia, es una investigación muy interesante y que debe seguir haciendo eco. Muchas felicidades. También María García, perdón, es que no tiene acento, perdón. Gracias por su excelente plática, doctor Evia. Quisiera saber si hay algún texto recomendable para leer más cerca de la estrategia de aprendizaje por computadora a nivel licenciatura. Entonces, no sé si el doctor Felipe tiene alguna recomendación para María. No, específicamente sobre licenciatura, no, pero le estoy mandando justamente una liga del GPAL. Ahí pueden ustedes encontrar, tiene un repositorio gigante de evaluaciones randomizadas sobre diferentes evaluaciones que han hecho sobre Assisted Learning. Ellos le llaman Computer Assisted Learning, ¿no? O sea, cómo se puede utilizar los sistemas de cómputo para aprendizaje asistido. Entonces, ahí a lo mejor pueden encontrar algo específico sobre licenciatura, ¿no? Eso es lo que se me ocurre así de bote pronto. Ahora, hay otra pregunta perdón, no sé si... Sí, hasta ahí. Sale. No, no te escuchamos, Amanda. Ah, perdón, que la sigo leyendo. Y mi pregunta era si le leo 3 preguntas y los quiere responder, o vamos una por una, mejor. Yo lo he hecho también en el chat y las voy respondiendo, quizás más menos burocrático. Muchas gracias. Sí, luego, a ver si voy bien, algo sobre las TIC, ¿no? Cómo trabajar el tema de TIC sobre confinamiento. Si me dan un segundo, también ahí hay relativamente... nosotros hicimos un artículo sobre la relación entre aprendizajes fundamentales y tecnologías justo en la época de pandemia, ¿no? Y había una cosa bien interesante, bueno, habían varias cosas interesantes que salían en esa investigación, que se llama Rezago de aprendizajes básicos y brecha digital en el contexto de COVID-19 en México. Les copio en el chat la liga. Pero ahí lo que hicimos, o digamos parte de los descubrimientos interesantes ahí, era que, en primer lugar, confirmar, digamos, de que en zonas suburbanas y aún urbanas mexicanas, nosotros hicimos esto en el municipio de Jalapa, que es la capital de Veracruz, pero en las zonas más rurales del municipio de Jalapa, hay una brecha gigante digital, ¿no? O sea, hubo muy poco acceso, menos acceso todavía a brecha digital, y sí hay una correlación muy evidente entre a mayor aprendizaje, menor brecha digital. Eso, digo, lo que parece una hipótesis plausible, en este artículo nosotros comprobamos con datos esa hipótesis plausible, aunque sea en una muestra pequeña. Pero el otro elemento importante o interesante era que cuando nosotros veíamos los diferentes tipos de tecnología utilizada, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los maestros utilizó principalmente, ¿cómo se llama? WhatsApp, ¿no? O sea, decían, bueno, yo la principal forma de comunicarme con mis niños es por medio de WhatsApp, ¿no? Y nosotros comparamos entonces si había una diferencia
déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Si me permiten un segundito compartir pantalla. Entonces, por ejemplo, si hay alguna diferencia entre matemáticas y lectura, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el acceso a Internet prácticamente no hace una diferencia, ¿no? El tener celular no hace una diferencia. El tener una computadora en la casa sí hace una diferencia en matemáticas. El tener una tableta no hace una diferencia. El tener WhatsApp prácticamente no hace una diferencia. Pero donde sí había una diferencia muy importante era en acceder a plataformas de comunicación tipo Zoom, ¿no? Y nosotros generamos un índice de brecha digital y sí había una diferencia significativa, importante, según brecha, ¿no? O sea, digamos, los que estaban en la brecha digital, los que tenían una mayor brecha digital tenían menor aprendizaje, ¿no? Pero aquí lo interesante, bueno, a mí lo que me pareció más interesante de esta cosa fue justamente entender de que el Zoom, o esta plataforma sincrónica, donde, digo, el Zoom u otras, el Teams, o como le quieran llamar, ¿no? El Google Classroom o el Meet, o lo que, pero esta idea de estar en interacción cara a cara era lo que hacía una diferencia importante en los aprendizajes y en la brecha digital, ¿no? Esto está en este artículo, como les digo, que se llama Realizado aprendizajes básicos y brecha digital en contexto COVID-19, y cuando hicimos la investigación de literatura sobre este artículo, no encontramos específicamente post-COVID, porque lo hicimos en plena época de COVID y fue además el proceso muy lento de publicación de ese texto, pero sí había, y ahí ustedes pueden buscar en este artículo, sí había alguna literatura a nivel internacional que muestra estas relaciones entre menor brecha digital y mayores resultados educativos, ¿no? Eso respecto a esa pregunta que hacen. Y luego le agradecería si pudiera mencionar algo sobre el tema de la andragogia. Ahí sí me declaro ignorante, no sé si me pueden... si Karino puede un poco... La educación para adultos. Que bueno, todos los días se aprende algo nuevo, no tenía idea que así se llamaba. Educación para adultos, digo, no tengo datos específicos, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de tutorías remotas para el aprendizaje, estuvimos en conversaciones con el gobierno de Costa Rica, y que ellos justamente querían ver si se podía establecer algún tipo de proceso de tutoría con adultos para poder llevar a cabo esto. ¿Cómo se llama? Sobre aprendizajes básicos. Lo que sí es muy interesante, como aprendizaje de este proyecto y digamos, de este proceso de investigación-acción, y que a lo mejor sería a mí me gustaría leer más de eso, y podrían invitar, por cierto, a la colega Anabel Velázquez Durán, que es experta en el tema, es cómo la educación basada o mediada por tecnologías se utiliza y puede resultar realmente muy provechosa para la educación de adultos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso amplio de capacitación a docentes, que es un proceso de capacitación de adultos a adultos, digamos, ¿no? Y la educación basada por tecnología, mediada por tecnología, tanto en el sistema EMINUS, que utilizamos en el caso de la Universidad Veracruzana, pero todos estos sistemas que imagino sus universidades tienen, tipo basados en Moodle, pues, o sea, cómo los MOOC pueden resultar realmente, hay una ventana de investigación que me parece súper interesante, y que en lo personal no conozco mucha evidencia al respecto, conozco más bien temas más teóricos que empíricos, pero que sería entonces muy útil poder trabajar esto ahí, ¿no? Y Javier pregunta sobre de pérdida de aprendizaje. Y claro que se podría prevenir la pérdida de aprendizaje, ¿no? Y ahí la política pública fundamental, o digamos la lógica de prevenir la política de aprendizaje, es lograr que los niños aprendan en el tiempo que tienen que aprender estos aprendizajes fundamentales, ¿no? Y eso implica, en términos cristianos, en términos fáciles de entender, que tenemos que fortalecer radicalmente primero y segundo primaria, ¿no?
O sea, digo, yo no soy, pero si en algún minuto algún ministro de educación, algún secretario de educación me dice, oye, dime, la varita mágica, sin plata, para poder arreglar esto, ¿qué tendrías que hacer? Yo lo que recomendaría a ese ministro, secretario de educación o director de escuela, etcétera, sería pon a tus mejores maestros en primero y en segundo primaria. A los buenos, o sea, a los líderes, a los que uno siempre se acuerda de ellos, ¿no? A ellos ponlos en primero y segundo primaria y asegúrate que todos los niños en primero y segundo primaria sepan leer, sepan contar, sepan sumar, sepan restar. Si hacemos eso, y si logramos entonces que un porcentaje mayoritario de niños tenga esos aprendizajes asegurados, podemos prevenir esa pérdida de aprendizaje. Y ojo, no lo digo así como al buen cubero, es lo que hicieron en todos los países desarrollados con sistemas educativos fuertes, lo hacen, ¿no? Y en todos los países que no tenían sistemas desarrollados y que han generado sistemas desarrollados, lo hacen, ¿no? Es fortalecer estos aprendizajes fundamentales en primero y en segundo, ¿no? A veces más, a veces menos, digamos, por ejemplo, el caso de Finlandia, que es famoso. Ellos no empiezan a leer hasta los 7 años. Perfecto, no hay ningún problema. No queremos que un niño de tercero preescolar salga leyendo. Lo que queremos es que un niño de 7 años sí sepa leer bien, ¿no? Si lo aprende a los 5, aprende a los 7, ya ustedes psicólogos nos dirán que es lo mejor. Pero lo que, digamos, la sociedad espera del sistema educativo es que enseñe a leer bien a esa edad. Y con eso se podría prevenir el rezago de aprendizaje. Perdón, Samana, creo que ibas a decir algo, me callo. No, que muy pertinente me parece esta pregunta de cómo pasar, digamos, del tema del tema remedial al tema de prevención, ¿no? En este caso hablando pues del gran problema de rezago de aprendizajes, ¿no? Bueno, voy a seguir aquí con algunas de las preguntas. Bueno, Karina nos hizo favor de responder sobre estos expertos en educación para adultos. Y bueno, Diana Karina pregunta, ¿se ha planteado considerar dentro de la investigación los impactos emocionales que generó la pandemia para incluirlos en las estrategias de afrontamiento? No, absolutamente, y eso es uno de los es una quizá de los déficits más fuertes que hemos generado en términos de información, ¿no? Se han hecho varios esfuerzos importantes. Yo ahí no me considero ni experto ni mucho menos, sino más bien como consumidor, y aún así falta mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos re concretos, nosotros ¿a qué nos hemos enfrentado? Queremos hacer una encuesta en niños sobre sobre cómo afectó la pandemia al nivel socioemocional y si eso se relaciona o no se relaciona con aprendizajes básicos. Por lo tanto, entonces necesitamos un instrumento rápido, fácil de aplicar, que no sea tan complicado para que mida ansiedad o para que mida depresión en los niños. Digo, nos ha costado un montón encontrar ese tipo de instrumentos fáciles de aplicar, digamos. Sé que hay muchos, sé que hay algunos muy importantes, muy interesantes, pero que realmente el niño que se pueda aplicar en una guía a los hogares, etcétera, ha sido una cosa difícil. De hecho, en otras investigaciones que hemos levantado líneas bases con esto, aplicamos la batería más larga por lejos que aplicamos es sobre salud mental. Y termina siendo muy poco utilizada o subutilizada, porque realmente como que, más allá de decir, sí, mira, hay una correlación entre depresión y logro educativo. Como que tenemos poca imaginación en nuestro caso, digamos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Centroamérica, tuvimos conversaciones con diferentes organizaciones durante la pandemia, todos estaban súper interesados en poder medir y en poder hacer algo respecto a las habilidades socioemocionales. Estamos clarísimos todos que primero son fundamentales para aprender y segundo que fueron gravemente dañadas en la pandemia. Y aún así, al día de hoy, ¿no? Digamos, así como tenemos mayor información sobre pérdida de aprendizajes, sobre impacto socioemocional, con la velocidad que yo puedo mostrarles,
esto sobre learning loss, sobre impacto socioemocional, no tenemos esa velocidad. Y yo creo que ahí hay una tarea fuertísima. Yo no sé, ahí, perdón, más bien, abro el micrófono. Yo no conozco, siempre es una demanda que nos hacen, además, a la academia y a la sociedad civil, los órganos de gobierno, decir, oigan, queremos saber sobre esto. Y ustedes díganos, ¿no? Y nosotros así como que, no sé, ahí si Samana quiere añadir algo, o Vicenta, perdón, cambio. Sí, creo que ha habido, también después de la pandemia ha habido un boom en relación a las habilidades socioemocionales, en tratar de medirlas e intervenir en ellas. Creo que de por sí es una tarea difícil meterse en la medición de habilidades socioemocionales, porque medirlas no desde el lado clínico, sino pasarlas al lado educativo y poderlas medir desde el lado educativo, y de que sea una medición, que es lo que creo que es importante, una medición formativa, o sea, que no solo sirva para dar un diagnóstico o como instrumentos de tamizaje, ¿no? Sino que sirva para desarrollar esas habilidades. Entonces creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? En donde tenemos muy poca evidencia de evaluaciones que sirvan para intervenir, que estén ligadas con la acción, y que las intervenciones en habilidades socioemocionales en el ambiente educativo funcionen y hayan sido probadas y tengan un respaldo empírico, ¿no? Ahí está, creo que, el asunto, y en donde nos falta hacer ahí un poco más de match, ¿no? De poder enlazar estas cuestiones de evaluación con las cuestiones de intervención y de intervenciones basadas en evidencia. Bueno, hay otra pregunta acá. Una segunda pregunta sería sobre factores que incidieron en la pérdida del aprendizaje previa a la pandemia. ¿Qué factores a nivel comunidad y familia estarían implicados en el fenómeno de la pérdida de aprendizaje en educación básica antes de la pandemia? Creo que aquí están dos términos como aquí ligándose. Uno que tiene que ver con esta pérdida de aprendizajes, que tiene que ver con esto que se ha relacionado más al cierre de escuelas o a las vacaciones de verano, y el otro que tiene que ver con el rezago de aprendizajes que ya había desde antes de la pandemia y que viene después de la pandemia, ¿no? Digo, como tratando de entender esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice, doctor? Sí, perdón, ahí voy a volver a compartir pantalla, la ventaja de estar frente a la computadora, ¿no? Y ahí, miren, nosotros hicimos también una investigación hace un par de años sobre la rendición de cuentas en temas educativos, ¿no? Pero uno de los temas importantes era decir, hay muchísima, pero muchísima, en serio, muchísima investigación sobre cuáles son los factores asociados al logro educativo, ¿no? Ahí quizá este Banerjee es a mí el que más me gusta, pero UNESCO tiene una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar las políticas educativas. La OCDE también tiene una serie de análisis sobre los factores escolares y no escolares para generar mejores escuelas y para generar procesos educativos. Y finalmente ellos resumen, y es en este cuadro, donde hay 3 o 4 temas que están muy ligados al logro educativo, ¿no? ACER, que es una asociación que está en Australia como ligada al logro educativo, hizo un análisis sistemático de más de 500.000 papers sobre factores asociados, ¿no? Y decían, hay 3 sopas, digamos, ¿no? O sea, hay 3 cosas que son importantes. La más importante, que tiene que ver justamente con las actitudes de los estudiantes hacia la educación, hacia la escuela, ¿no? O sea, hay una serie de factores que son propios del niño y que no se puede hacer mucho, digamos, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, que tiene que ver con las capacidades de estimulación temprana, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con una propensión genética para desarrollar todo el potencial del cerebral, etcétera, ¿no? Pero que eso tiene que ver a su vez, se puede mejorar, está asociado, ¿no? Eso con mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la educación, hacia la escuela. Aquellas, si ustedes recuerdan los grafiquitos esos que medían las intervenciones más efectivas, aquellas intervenciones efectivas más eficientes son las que logran que los niños se emocionen y se entusiasmen
y tengan actitudes muy positivas hacia la educación, hacia la escuela. Que les guste ir a la escuela, que sientan que eso está chido, que les gusta aprender. Eso es la mitad del camino, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo crear sistemas educativos que generen eso? Y no que, ay, que me aflojera, que me da hueva, que, ay, que tan aburrida la clase y que no aprendo nada, o que me hacen bullying. No, o sea, transformar esa idea en que los niños quieran ir a la escuela. La pandemia fue fundamental en esto. O sea, tener la escuela cerrada implicó que, claro, muchos dijeron, ay, qué bueno que está la escuela cerrada, pero la gran mayoría quería volver a la escuela, ¿no? Porque encontraban que eso tenía un valor positivo, ¿no? Entonces ahí es fundamental entonces la idea de poder atraer y generar buenas actitudes hacia los estudiantes respecto a la escuela. Un segundo elemento fundamental es garantizar la retención al sistema educativo. O sea, un factor escolar asociado a todo logro educativo tiene que ver con la permanencia en la escuela, ¿no? O sea, entonces nosotros tenemos que asegurar de que los niños permanezcan en la escuela, ¿no? O sea, uno de los riesgos fuertes de la pandemia fue el abandono, ¿no? O sea, que los niños dejaran de ir, tanto formalmente como informalmente, o sea, que se inscribieran y que no fueran, o que ni siquiera se inscribieran, ¿no? La pérdida o sea, el aumento en el rezago educativo sí ha sido importante en el caso mexicano, en el caso de América Latina. Estamos hablando de miles de niños que dejaron de ir a la escuela, ¿no? Entonces tenemos que, y eso está absolutamente asociado a los factores asociados, digamos, al logro educativo, ¿no? Bueno, el tercero tiene que ver con batir el rezago de aprendizaje, ya hemos hecho, pero la otra que me parece bien interesante es que que tiene que ver con estos dos temas, que es generar escuelas más incluyentes, motivantes y solidarias. O sea, hay mucha investigación que muestra que aquellos niños que consideran que su escuela es solidaria y que sus maestros son solidarios, y ojo, que son solidarios y que son incluyentes, tienen mejores resultados educativos que las escuelas que son de élite, y ¿no? O sea, tiene mucho mejor efecto. Si nosotros lo que queremos es mejorar el logro educativo, es mucho más inteligente y costo efectivo potenciar la idea de escuelas incluyentes, motivantes y solidarias que escuelas de élite, por ejemplo, ¿no? Que escuelas así del Young, Oxford, Cambridge English School, ¿no? Ese tipo de escuelas, ¿no? A nivel sistema no funcionan para mejorar la calidad educativa, ¿no? Y la otra que es fundamental es el peso del contexto. Nosotros sabemos, y toda la investigación educativa, a este libro famoso de Delors, pero bueno, a nivel mexicano, lo que ha producido Emilio Blanco y otros colegas del Colegio de México, de los límites de la escuela, digamos, ¿no? O sea, que la escuela tiene un peso, los niveles de aprendizaje con el nivel socioeconómico gigantesco, más en países tan desiguales como México, ¿no? Entonces realmente tenemos que generar política educativa para disminuir el peso del contexto. O sea, como por ejemplo la idea de escuelas de tiempo completo, generar alimentación escolar, ayudar con los útiles escolares, toda esa idea de que el contexto limite la posibilidad de que los niños asistan a la escuela, pero también la política social para disminuir el peso del contexto, o sea, todo lo que son becas, contributivas y no contributivas, etcétera, ayudan a afectar y a disminuir estos factores de aprendizaje. Reformulo. Hay tres grandes factores de aprendizaje. El niño del 50%, digamos, entonces todo lo que ayude a que el niño esté mejor, esté contento, le ayude a ir a la escuela, le guste seguir estudiando, se motive por la escuela, etcétera, están aportando a estos factores asociados al logro educativo. Segundo, el contexto económico, el nivel socioeconómico. Si nosotros ajustamos el nivel socioeconómico, explicamos y entendemos mucho las diferencias entre, por ejemplo, las escuelas de CONAFE y las escuelas particulares, digamos. Mucho tiene que ver con el socioeconómico. Y en tercero, la propiamente escuela, ¿no? Y la idea de la propiamente escuela, o sea, de los factores escolares que tienen que ver, no tiene tanto que ver si el maestro está en carrera magisterial o no, o si el maestro tiene 50 años de servicio, tiene 10 años de servicio. Aparentemente eso es menos importante que crear escuelas solidarias e incluyentes. Cuando logramos generar escuelas solidarias e incluyentes, logramos un logro significativo del aprendizaje. Reformas famosas en esto, la japonesa, por ejemplo, ¿no? Los japoneses tienen un modelo de generación de escuela incluyente sobresaliente, ¿no? O sea, los niños que van más felices a la escuela en el mundo, según las estadísticas que yo conozco, son justamente los japoneses, ¿no? Y eso tiene que ver con esta idea de cómo crear una escuela incluyente, solidaria, donde los niños vayan a aprender contentos y no sea un castigo, pues, ¿no?
Yo creo que por ahí pueden buscar, y les digo, para mayor referencias, ahí está la bibliografía es amplísima. En ese paper review nosotros hicimos revisamos muchísimos textos, entonces ahí está todo más resumido, pero si quieren ir a uno o dos, el de Banerjee del 16 yo creo que es como el que resume mejor, y el de los colegas de Acer, que también es muy bueno para entender factores asociados. La siguiente, ya estoy así como échame otra. También creo que aquí digo que se refiere específicamente a factores, por ejemplo, a nivel comunidad y familia, que sabemos que están muy relacionados con el rezago de aprendizajes y en general con el logro escolar, pues tiene que ver todo el asunto del capital cultural, ¿no? Pues sí, de la escolaridad de los padres, pero también del acceso a la cultura, del acceso a los libros, también, por ejemplo, hemos encontrado datos sobre la relación con la presencia de las bibliotecas en las escuelas, de las bibliotecas comunitarias, bueno, obviamente parte del capital cultural es tener libros en casa, todo esto que tiene que ver con el capital cultural está relacionado con la comunidad y con la familia, ¿no? Y también hay ahí como ciertos desarrollos que se han hecho de cómo también inmiscuir y hacer que participen los padres de familia o desde su lugar puedan participar en el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Que ahí es otro ramo, ¿no? Que también grande, ¿no? Para meterse otro tema muy importante en el tema de lo educativo, ¿no? Bueno, Maite dice, excelente ponencia, sin duda un tema fundamental y controversial, gracias. Astrid Lecanda dice, muchas felicidades, doctor Evia, gracias por compartir sus investigaciones y conocimiento con nosotros. Maite nos dice, nos hablaba de política y educación. En este momento, ¿cuáles son los retos de las nuevas modificaciones? No, pues para mí, como dije en la presentación, para mí el principal reto es lograr que el rezago de aprendizajes se transforme en un problema público, de urgente solución. A mí la sensación que tengo en los últimos años de investigación educativa, de seguimiento cercano al tema de la política educativa, pareciera ser que se considera el rezago de aprendizajes como parte del telón de fondo. O sea, como ahí sale el sol todos los días, hay gravedad y los niños no aprenden, ¿no? Ahora, vamos a hacer entonces que la nueva escuela mexicana sea menos neoliberal y no construyamos bombas atómicas, sino que creemos agentes solidarios con pensamiento crítico. El problema, el rezago de aprendizaje, que los niños fallan en la escuela y no aprendan lo básico para seguir aprendiendo, es un tema que a pesar de la pandemia sigue sin entenderse en su dimensión. La pandemia nos ayudó paradójicamente a entender un poco más que esto está pasando y que esto pasa pero no nos ha ayudado a entender y que existen las soluciones, están ahí, hay evidencia que muestra que hay soluciones, que podemos aplicar esas soluciones. Ese salto es el que es muy difícil entender, y mucho tiene que ver con esta distorsión en la política educativa, sobre todo en México, con la sobredimensión que tienen los docentes en la política educativa. O sea, muchas veces que se habla de política educativa y se piensa en el maestro o en la escuela, y no se piensa en el aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, la única vez que hablamos públicamente de educación es para el Día del Maestro. El Día del Maestro es el 15 de mayo, y ahí salen los diarios, hablan sobre los maestros y la educación, y lo bien que está o lo mal que está. No hay otro día que salga el tema de educación como un tema del Día de la Educación, digamos, ¿no? Y eso yo creo que tiene efectos, porque también los docentes, con justa razón, y yo también soy docente, entendemos que nosotros somos una parte del problema, pero no somos el factor principal, ¿no? El factor principal está en el niño, en su capacidad, etcétera, está en el nivel socioeconómico, está en el contexto, y solo un cachito está en la escuela. Y ese cachito, un cachitito está en el profesor. Y nos echan toda la culpa a nosotros de todo ese problema.
¿no? Entonces, creo que ahí hay que ser como mucho más, hay que como pensar de nuevo en los retos. Yo creo que un reto quizá, digamos, pensando en lo bueno que nos dejó la pandemia, es entender que el rezago educativo es una cosa real, no es una cosa inventada, ¿no? Y segundo, a lo mejor, en que la escuela es un elemento fundamental, ¿no? O sea, que los maestros son fundamentales y que los que tuvimos a chamacos en 2 años en nuestras casas, con los maestros de internet, pues ya les prendemos velitas y veladoras a los maestros de qué paciencia tienes, yo con uno estoy desesperado, ellos con 30, ¿cómo le hacen? ¿No? Ese tipo de cosas es la que justamente permite pensar una nueva relación más basada en la confianza, pero la confianza recíproca, que la desconfianza en la que estábamos insertos, digamos, ¿no? Con que maestros flojos y no sé qué. Acá podemos decir, no, maestros tampoco son los maestros santos, sino que son los maestros y nosotros. Y los niños, los 3 tenemos que jalar para que los niños aprendan. Si uno de los 3 no está, pues va a ser más difícil. Ese tipo de retos son los que hoy día veo más difíciles en la política educativa, porque están invisibles, digamos, ¿no? Estamos capturados por los planes y programas como si eso resolviera, o capturados por el control político y presupuestal de una cartera muy grande, muy poderosa como la educación. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Creo que ya no hay más preguntas. Parece que sí tenemos una pregunta de la doctora Vicenta, porque yo quiero hacer también una pregunta, pero me voy a esperar hasta el final. Sí, bueno, yo igual me pensaba esperar, pero bueno, ya que me dieron chance, voy a aprovechar el micrófono. Yo tengo una pregunta metodológica, que no tiene estrictamente que ver con el tema de los aprendizajes, sino con esta cuestión de la práctica basada en evidencias en el campo de la educación. En el campo de la clínica, por ejemplo, incluso más bien, no viene de la psicología, sino de la medicina, es práctica frecuente registrar protocolos para hacer revisiones sistemáticas. Y hay sistemas de registro, por ejemplo, Próspero, para que tú registres una propuesta, registres una estrategia metodológica, puedas llevar a cabo tu revisión y reportes tus resultados acorde a lo que tú esperabas en tu proyecto. Yo intenté buscar si había algo parecido en educación y no lo encontré. Entonces quiero saber si existe o tú qué recomendarías, así como la práctica más cercana a esa cuestión del registro de propuestas en ciencias de la salud. Sí, no, ahí en la educación estamos en pañales literalmente en esto, y más en nuestros países, digamos, ¿no? O sea, puede haber mucho interés, etcétera, pero a la hora de los que hubo hay muy poca información. Ahí yo lo recomendaría seguir a The Campbell Collaboration, al área de educación, y buscar ahí realmente cuáles son como los protocolos. Ellos de hecho tienen una revista al respecto, e incluso tienen una serie de propuestas, tienen un fondo. O sea, uno puede proponer realizar ahí algún tipo de revisión sistemática, por ejemplo, y ayudan a financiar esa revisión sistemática. La otra que es parecida, que es la de la Unión Europea, se llama EPI, con doble P, EPPI, que es como también tiene una serie de evaluaciones basadas en evidencia, etcétera, pero creo que Campbell Collaboration es más fuerte, y Noruega tiene también tiene una oficina específica de prácticas basadas en evidencia. Claro, la mitad está en noruego, entonces está más en chino buscarlo, pero sí tienen mucho. En América Latina, los que yo creo que más avanzados están a nivel gubernamental, nadie. Ni el INE en su momento. No, yo he propuesto, por ejemplo, a Mejoredu construir un repositorio de bancos basados en evidencia, nada. Hay una organización civil, una fundación internacional, que es una organización civil que se llama SUMA, con doble S, que fue originalmente financiada por el BID, que ellos, como su misión era generar un banco de prácticas basadas en evidencia. Tienen ahí una serie de literatura sistematizada, tienen como ciertos intentos. El problema de esa
aproximación, en mi punto de vista, se los he dicho a los colegas de Suma, es que es muy anglo, en primer lugar, o sea, le hicieron en Londres y para Londres, o sea, no leyeron ni siquiera una revista en español y están hablando de América Latina, entonces pues también los que trabajamos en América Latina publicamos en español, ¿no? Pues tienes que revisar en español lo que hay. No solo decirte que como no está publicado en el International Journal de no sé qué, no lo vas a apelar, ¿no? Pero, y la segunda es que sí muestra que hay poquísima información empírica en el caso educativo hecha en América Latina. E inclusive nosotros, a nivel anecdótico, hemos presentado 2, 3 artículos que nos han rechazado presentando esto, y mi hipótesis, digo, independiente de la calidad de los artículos, qué sé yo, también yo creo que tiene que ver porque hay poca posibilidad o sea, o se lo mandas a un economista a evaluar, o a quién se los mandas a evaluar, porque como que no, es un tema que no tienes mucho a quién preguntarle, digamos, ¿no? Eso. Pero de Campbell Collaboration sería como el lugar al que yo asistiría. Hay un congreso anual también de Campbell Collaboration que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero puedo mandar también la liga en su momento, y que hacen, de hecho el 2019 fue en la Ciudad de México, y ahí también funciona mucho como para dar a conocer y para generar una comunidad de aprendizaje respecto a esto. Pero también yo creo que desde la psicología sería el espacio, de la psicología educativa sería el espacio para crear esto, porque además tienen mucho más también experiencia y control con programas éticos por ejemplo, nosotros en antropología no tenemos, hasta el día de hoy no tenemos un comité de ética en un centro como el que yo trabajo para inscribir nuestros proyectos, nuestros protocolos de investigación, y que pasen por un comité de ética y vean de que realmente, pues eso, no estamos contraviniendo nuestro propio código de ética, etcétera, digamos, ¿no? No hay esa cosa todavía. Entonces, creo que ahí se tiene que formar una cosa, y que ustedes están llamados a liderar ese proceso. Gracias. Muchas gracias. Ambos, bueno, me voy a permitir hacer mi pregunta para cerrar el ciclo de preguntas. Yo me pregunto, o sea, hay como toda esta necesidad de intervenir en este rezago de aprendizajes y en esta pérdida de aprendizajes ahora debido a la pandemia, y que es como pues como para remediar el problema, ¿no? Ya decía uno de los asistentes, ¿no? Esta pregunta de, bueno, pero en algún momento tendremos que empezar a pensar en la prevención, ¿no? Y tendremos que empezar o sea, digo, falta mucho tiempo para que podamos dejar de atender, digamos, de darle rehabilitación a la educación, ¿no? O a los aprendizajes básicos, porque seguimos trabajando en eso y falta mucho todavía que hacer, pero que en algún momento tenemos que empezar a pensar en esta prevención, ¿no? Y empezar a hacer desde las trincheras de la investigación y de la acción educativa, cosas con la prevención, ¿no? Pero mi pregunta también estaba relacionada a esto que nos mostraba en una diapositiva, que decía, a pesar de las intervenciones y a pesar de que estas intervenciones son las que más funcionan, según estos paper review, sigue habiendo una gran cantidad de niños y niñas que no pueden leer, una gran cantidad de niños y niñas que no pueden hacer operaciones aritméticas básicas. Entonces, ¿qué sigue, no? O sea, ok, se hacen y se van escalando intervenciones ¿no? Se van escalando a gran escala, por así decirlo, se van escalando a capacitar docentes para que realicen estas intervenciones, pero ¿cómo lograr abatir ese problema realmente, ¿no? Porque ahí lo que se hace es que se va reduciendo un poco, ¿no? Y hay diferentes iniciativas que ayudan, pero, o sea, ¿cómo realmente vamos a poder asegurar que todos los niños y niñas de este país sepan leer y hacer operaciones aritméticas básicas, ¿no? Como para dónde iría, o qué piensas, ¿no? ¿Qué piensa con respecto a esto? No, sí, pues esa es la pregunta del millón, pues, ¿no? Digo, ¿qué dice la literatura? ¿Quién lo ha hecho? ¿No? Porque se ha hecho. Y ahí Rice es el que lleva la batuta más interesante.
lo han hecho los países del sudeste asiático tal cual, ¿no? O sea, Corea, Singapur, algunas partes de China, no todo China, pero sí algunas partes importantes, Shanghái, ¿no? Donde hicieron una revolución educativa en 15 años, 20 años, lograron remontar eso, y justamente parte de las políticas educativas fue no dejar a nadie atrás y asegurarse que todos los niños supieran aprendizajes fundamentales, ¿no? El caso que está de moda hoy día, si ustedes también lo googlean y lo buscan, es el caso de, se llama Sobal, que es un municipio del nordeste brasileño, que tenía los peores resultados, así durante un montón de tiempo tenía los peores resultados o digamos resultados esperables del nordeste brasileño, que es como decir el sureste mexicano, digamos, ¿no? O sea, como la parte más jodida del Brasil en términos socioeconómicos. Y en Brasil la educación es municipalizada, o sea, los municipios administran el sistema educativo. Y lograron convencer estos del RISE, Liam Pratchett en particular, que es como el que lleva el asunto lograron convencer al alcalde y como a 3 alcaldes o 4 alcaldes de Sobal a continuar esta política de centrarse en aprendizajes fundamentales, como dejar en paréntesis el currículo hasta que estos aprendizajes estuvieran asegurados, y despresurizar el sistema educativo para no obligarles a los docentes a cumplir el currículum en las 60 semanas de currículum en la cuestión, o las 40 semanas de currículum, y aparte hacer esta cosa, sino solo dedicarse a esta cosa. La siguiente vez que FAPEST hizo la prueba SAEP, que es la prueba como estandarizada que tienen en Brasil, Sobal pasó al primer lugar, ¿no? Y uno dice, espérate, o sea, y también fue centrándose en aprendizajes fundamentales, o sea, lograr hacer una política de que los aprendizajes fundamentales sean el currículo, o sea, se asegure el currículo. ¿Qué es lo que acaba de hacer la India en 2019? ¿Qué es lo que hizo Puebla durante el sexenio anterior, digamos, ¿no? El primer trienio Moreno Valle, para ponerlo con nombre y apellido, los tipos se dedicaron a fortalecer aprendizajes básicos, y en la última planea, Puebla pasó debajo de la media, así del medio, pasó a ser el segundo, ¿no? O sea, pero eso se necesita ese consenso político y social de poner a los aprendizajes básicos en el centro de la política educativa, y eso implica acciones preventivas, como lo decíamos, ¿no? O sea, de asegurarnos que las generaciones que vengan sí tengan eso, y correctivas a las generaciones que no tienen esos aprendizajes generalizados, darle los espacios, el apoyo, los docentes necesarios, las metodologías necesarias para tenerlo. Si tú logras esas dos cosas, digamos, atender en el momento adecuado y atender como la prevención y la atención, sí logras hacer cambios. Y hay cambios históricos, así, tal cual. Hay 4, 5, 6 países que muestran de que ese camino es posible, y que tampoco tienes que ser Finlandia, ni Singapur, ni tener 80 millones de millones, ¿no? Sino que se puede hacer en países. Costa Rica es otro ejemplo. Costa Rica, de todos terce, es el que mejor le va, casi el que mejor le va. Uruguay y Costa Rica, claro, son países chiquitos, etcétera, pero ambos países han apostado por tener sistemas educativos fuertes que disminuyan el rezago de aprendizaje. Y en ambos países se ve esa política. O sea, nosotros, por eso que ponía como un problema político el tercero, quizá el más difícil, digamos. Nosotros necesitamos un consenso político, que en un país de ese tamaño es muy difícil de lograr. Y con nivel de politización que tenemos, y de polarización, es muy difícil, ¿no? Pero si no tenemos eso, vamos a seguir haciendo cosas remediales, y si bien nos va, y agarrándose los cachitos, y dejando menos peor, pero no vamos a poder hacer ese salto, esa transformación educativa que requieren las generaciones, ¿no? Y ahí sí soy muy de vaso medio vacío, honestamente. Porque mientras más conozco a los políticos, pues menos veo que estén en estos temas, digamos, no les interesa. Para ellos la educación son cuántos votos tienen los maestros. Para de contar. Perdón el pesimismo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces a terminar aquí con la conferencia.
Antes de finalizar, quisiera hacer la entrega de la constancia para nuestro ponente. Y bueno, se le otorga la presente constancia al doctor Felipe José Evia de la Jara por haber participado en el seminario conjunto de cuerpos académicos y grupos de investigación con la conferencia Pérdida y Recuperación de Aprendizajes Básicos Post-Pandemia, el día de hoy, 1 de junio del 22. Y bueno, pues agradecemos mucho su asistencia a este evento y les recordamos mantenerse atentos a las siguientes ponencias en las redes sociales de las instituciones organizadoras. La siguiente se llevará a cabo el 15 de junio, a las 5 también, como siempre, de 5 a 7, con la doctora Geraldine Rodríguez Nieto, con el tema Mecanismos Psicológicos de la Regulación del Comportamiento Sexual. Muchísimas gracias, doctor Evia, y muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan muy buena tarde. Y hasta pronto. Chao, bonita tarde. Adiós. Buena tarde y buen fin. Gracias, hasta pronto.